¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. Muy bien, Cristian, dinos, ¿cómo crees que la industria ha cambiado el desarrollo de la vida cotidiana? Pues en muchos aspectos, principalmente en la contaminación, la pavimentación, los desechos químicos que pues la industria genera en el medio ambiente, ha generado pues el calentamiento global. Aunado a eso, pues también trajo beneficios como más empleos, generan más estudios, por ejemplo, ingenierías, y pues ese tipo de aspectos, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alex Rodríguez. Muy bien. ¿Qué consideras tú acerca de la creación de políticas que atentan en contra de la libertad de expresión? Pues yo creo que están mal porque al final de cuentas nos quitan nuestra opinión pública y pues nuestra libertad para poder expresar nuestros sentimientos ante el mundo. Entonces yo creo que está mal. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Andrés Cornelio García. Oye, Andrés, una pregunta. ¿Cómo crees que los cambios sociales han cambiado el rumbo del mundo? Pues yo creo que desde que pues la humanidad ya no se dejó, por decirlo así, por parte de nuestros presidentes, de los reyes o de otros países, y igual ejercemos más nuestros derechos, aparte de la Constitución desde años anteriores, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, educaleones, educaleonas, a su fortalecimiento académico. Este es el último de esta semana, así que hay que finalizar a toda garra y sean bienvenidos a esta segunda parte del recorrido por la historia universal. Les recuerdo, yo soy el profesor David Rebolledo García y hoy exploraremos los procesos históricos que dieron forma al mundo contemporáneo desde las revoluciones industriales y políticas hasta los conflictos globales del siglo XX. Nuestro enfoque va a estar en comprender no solo lo que pasó, sino por qué pasó y cómo estos hechos siguen resonando en nuestra sociedad actual. Pero educaleones, díganme, ¿qué periodo histórico te interesa más a ti? ¿Las revoluciones del siglo XIX o los conflictos globales del siglo XX? Hay una gran diferencia entre ambos periodos. Pero a ver, díganme aquí en comentarios, yo veo que ya muchos de ustedes están aquí bien atentos. Veo que muchos de ustedes ya están conectándose. Hay de Prepa Violeta que se están conectando, que ya están diciendo aquí, de Universidad Nissan 12, excelente, muy bien, de Tlapa, de Acapulco, sí, aquí ya andan presentes, excelente, ustedes andan a toda garra, así que qué bueno, un rugido de león para todos ustedes, sí, excelente, excelente, veo que todas ustedes ya están aquí atentos, también de Zumpango, del Río, aquí nos están comentando también. Abel Isaías ya anda por acá, ¿verdad? Excelente. Muy bien, ya vi a la primera del Escuadrón Lobo Alfa, que aquí andan también por acá, los del Escuadrón Lobo Alfa. Excelente, muy bien, chicos. A ver, veamos. De Guerrero Negro, un saludo para allá, de Unidad Charcas, a ellos todos los educaleones de Unidad Charcas, un saludo a todos los que están ahí en la planta de Impulsa de Mina de Zinc, de allá todos ustedes, unos aplausos a Esqueda, Cananea, Nacusari, que están aquí bien atentos a su fortalecimiento académico, principalmente a los educaleones de Esqueda FF4, al grupo de Esqueda FF4, que fueron los educaleones que más contestaron el Hoy Aprendí del día de ayer. Así que todos ustedes a toda la garra, andan a toda la garra, unos aplausos otra vez para todos ellos. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Así que
vamos a revisar nuestras páginas de Historia Universal parte 2. Esto corresponde al módulo de Ciencias Sociales, ¿sale? Allí van a encontrar toda la información. Y pues bueno, vemos que ambos periodos fueron fundamentales, como les decía hace un momento, lo de las revoluciones del siglo XIX y los conflictos globales del siglo XX. Ambos fueron fundamentales, pero si lo pensamos, las revoluciones del siglo XIX sentaron las bases ideológicas, como lo es el liberalismo y el nacionalismo, que influyen directamente en los conflictos del siglo XX. Es decir, hay una conexión directa entre ambos. Así que vamos a pasar a nuestra primera información, aquí con la introducción a lo que ya les tengo por acá de la historia contemporánea, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver aquí algunos eventos clave que dieron forma a los siglos XIX y XX, ¿sí? La historia contemporánea pues abarca desde el estallido de la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Esta etapa está caracterizada por el cuestionamiento del absolutismo. Recuerda, el absolutismo era la cuestión de la monarquía, ¿sí? La parte de la nobleza, de los reyes, la época de los reyes, ¿no? Entonces todo esto pues era el poder absoluto era gobernado por un rey y la nobleza, ¿no? Y era auspiciado también o avalado por la iglesia en este caso, ¿no? El surgimiento del capitalismo, el auge de las ideas ilustradas como tal, como lo vimos en el anterior fortalecimiento de Historia Universal parte 1, ¿sí? Y el surgimiento del capitalismo industrial generan revoluciones sociales, y más adelante veremos qué conflictos mundiales y los procesos de descolonización surgieron después de estos periodos. Recuerda, el periodo de la revolución industrial se distingue por el dinamismo y la aceleración del cambio histórico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sabían que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se escribió en Francia, y esto marcó un antes y un después en la forma de entender la soberanía, desplazando así el poder divino de los reyes hacia el pueblo, ¿sí? Y pues bueno, veamos aquí, ya vienen aquí algunos datos interesantes a nivel general, ¿sí? Estoy viendo que están aquí conectándose todavía por acá, de Guerrero Negro, muy bien, excelente, de Tlapa, sí, de ahí de los que son del programa de tarjeta violeta, ¿eh? Muy bien, de Esqueda Sonora, muy bien, excelente. Bueno, y pues bueno, Educaleona, ¿tú crees que vivimos todavía en la era contemporánea o creen que ha empezado una nueva etapa histórica? Y díganme por qué creen esto. A ver, díganme, espero sus respuestas, a las preguntas que les estoy haciendo, porque al final la historia, quitémonos la idea de ver la historia como una línea del tiempo, ¿sí? La historia no es lineal, la historia tiene que ver con mucha cuestión, dependiendo de los años, de diferentes sucesos que muchas veces son contemporáneos, ¿no? Entonces esto pues genera que podamos comprender la historia desde otro punto de vista más amplio, ¿sí? A ver, díganme por allí. Excelente, excelente. Y bueno, un rugido para la policía regia, por favor. Ahí va el rugido de león, excelente. Bueno, recuerden, yo les hago esta pregunta, por ejemplo, porque pues para muchos historiadores creen que aún estamos en la era contemporánea, pero otros sostienen que a partir del 11 de septiembre del 2001 o de la pandemia del COVID-19 podríamos estar ahora en una nueva era global, marcada por la tecnología digital y la inteligencia artificial. Con esto también vienen las crisis planetarias, ¿sí? Entonces es algo muy interesante por allí, ¿sale? Pero pues bueno, menos bla bla, más datos por allí. Y pues entonces veamos allí la revolución industrial, ¿sale? Vamos a profundizar un poquito en la revolución industrial por allí, ¿sale? Excelente, excelente. Aquí están diciendo que estamos en una nueva etapa. ¿Por qué? Dígame por qué. Sí, dice una nueva etapa por la tecnología que se ha mejorado y los pensamientos anticuados. Ok, muy bien, pudiera ser por allí. Excelente, muy bien. A ver por allí. Bienvenidos los que están, páginas de la guía. Ok. Recuerden, esta página de la Historia Universal está marcada en tu guía, ¿sale? A ver, vamos a corroborar por acá, ¿sale? A ver, veamos por acá. Ok. A ver, veamos. Sus comentarios. Ok. Veo por aquí algunos
algunos temas que me están mandando mensaje. Ok, perfecto. A ver, veamos por allí. Sí, ok. Ok, a ver. Sí, ¿me están viendo? ¿Me están viendo? Bien. Recuerda, en tu guía viene lo que es el índice, ¿sale? Ahí en el índice viene la Revolución Francesa, ¿sí? A ver. Ve aquí que están otro rugido de la policía de Monterrey. Ok, un rugido de león a los de a Prepa Regia de la Academia de Policías por allá, un rugido de león para ellos. Excelente. Dicen que están por una nueva etapa de la tecnología. Ok. Muy bien. Ok. Ok, bueno, pues vamos a ver, ahorita les doy el dato, no se preocupen, voy a estar aquí al pendiente de ese dato que me están pidiendo, ¿sale? Ok, perfecto, muy bien. Bien, bueno, antes de que ingresemos, ¿sí? O lo que les pueda decir, me gustaría recordarles a todos ustedes que tengamos muy pacientes con varias cuestiones que están por allí. Ya estamos resolviéndolos, ya estamos por allí apoyándolos a todos ustedes, ¿sale? Así que todos muy atentos por allí, veo que están atentos por allí, excelente, ¿se siguen conectando? Muy bien, excelente, Educaleones, a ver, bueno, a ver, ok, bueno. Recuerda, estamos ahorita viendo lo que es la página 30 hasta la página 46, ¿ok? ¿Sale? 30 a la 46. Así que todos por allí, muy atentos por acá. Excelente, muy bien. Bueno, vamos aquí a refrescar sus comentarios porque como que ya me están llegando sus comentarios, ¿ok? Muy bien. Bienvenido Jonathan, ok. Dice aquí activos, ¿verdad? Los activos también andan por acá, excelente, muy bien. Bueno, pues entonces pasemos a ver la revolución industrial, ¿sí? Recuerda, la revolución industrial es un periodo, ¿sí? Que inicia en la Inglaterra, ¿sale? Revisen por cierto, me están comentando que tienen que revisar sus chats ahí, por allí ya están contestando a los que tienen por ahí dudas, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Recuerda, la revolución industrial como tal, ¿sí? Ya estamos ahí en la siguiente diapositiva de la revolución industrial, inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. ¿Sí? La revolución industrial supuso un cambio radical en la producción de bienes y se introdujeron nuevas fuentes de energía como lo es el carbón y el vapor. Y surgieron inventos como lo es la máquina de hilar y el telar mecánico. Esta revolución no solo transformó la economía, sino también la organización social como lo es el proletariado urbano y la burguesía industrial. Y díganme, Educaleones, ¿cómo era la organización social anterior a esto? A ver, por aquí sus comentarios, a ver, díganme por acá, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que era la vida antes de todo esto? ¿Sale? A ver, estoy aquí refrescando sus comentarios, vamos a ver aquí sus comentarios, ¿sí? Ok. Bueno, veamos, a ver, aquí sus comentarios, a ver, excelente. Bueno. Recuerda, anterior a la revolución industrial, pues estábamos hablando de una edad media, en la que pues era la nobleza, primeramente era pues Dios, la iglesia y con el rey, porque la iglesia era el que designaba al rey o a la reina, y la nobleza, y abajo era como la clase trabajadora o el pueblo, ¿no? Estaba la milicia y abajo de la milicia estaba el pueblo o el tercer estado, ¿sí? Bueno. Recuerden que todo esto pues genera varias inconformidades y esto si se pueden analizarlo lo aparecen mucho en cuestiones históricas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el gobernante oprime demasiado
el pueblo va a tender a rebelarse, ¿sale? Es algo que es muy curioso y que pasa muy seguido en este tipo de cosas, ¿sale? Así que vamos a ver por allí, ¿sale? Muy bien. Ok. Dice aquí que se divide en clases sociales, la realeza, nobleza, clase milicia y clase trabajadora. Excelente. Muy buen comentario, un rugido de león para ti, Miguel. Excelente, muy bien. Sí, ahora, dice que aquí que la iglesia era la que mandaba, ok. Se hacía mucho esfuerzo físico en el trabajo, evidentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que en la Edad Media tú nacías en un tipo de clase social y prácticamente toda tu vida permanecías en esa clase social. Lo que hace la revolución industrial con la invención de las máquinas y las fábricas genera que tú puedas aspirar a otro tipo de clase social. Pero dentro de todo esto también surgen diferentes formas de analizarnos a nivel social, ¿sale? Por eso este tipo de temas lo vemos en ciencias sociales. Es importante que lo analicemos desde esta perspectiva, ¿ok? Por ejemplo, en ciudades como en Manchester, Inglaterra, la población se triplicó en pocas décadas debido al éxodo rural, o sea, a la migración del campo a la ciudad. La contaminación y la explotación laboral infantil fueron consecuencias visibles de este modelo económico emergente, ¿verdad? Así que es muy interesante por allí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que qué impacto crees que tuvo la revolución industrial en las condiciones laborales actuales? A ver, Educalena, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Hay todavía un impacto de la revolución industrial en nuestros días? ¿Qué impacto crees que haya en la actualidad? Así que, a ver, muy bien. Muy bien, ya empezaron a compartir, excelente, muy bien, ¿sale? Así que vamos a estar por allí. Ok, estamos aquí con la revolución industrial, la agricultura y era todo a mano, ¿verdad? Ahora ya lo conocemos como artesanal, ¿verdad? Todo lo hecho a mano es artesanal, ¿no? Así que ya cuando surge las fábricas, las maquinarias, pues todo esto pues se mueve a ser pues ya industrializado, ¿ok? La industria surge, ¿sí? Por ejemplo, aunque hoy, por ejemplo, las condiciones han mejorado en gran parte del mundo, todavía tenemos o cargamos ciertas herencias de esta época, como las largas jornadas laborales, la automatización del trabajo, una fuerte separación entre quien produce y quien dirige, ¿ok? Así que, pues bueno, todo esto pues nos deja también la lucha por los derechos laborales. Y ya vemos que de repente pues hay marchas, ahora ya tenemos acceso a ciertos beneficios cuando tienes un trabajo formal, ¿no? Entonces es algo interesante por allí. Dicen que ahora acá que es un impacto económico, ok, sí, la generación de sindicatos, imagínense a partir de qué cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pasemos ahí ahora a la siguiente información con las revoluciones liberales y nacionalistas. Ahí en su pantalla van a aparecer, ¿sí? Porque, pues bueno, todo esto tiene que ver con la cuestión de la revolución industrial y la revolución francesa. Ambas revoluciones se podría decir que son contemporáneas. ¿Por qué? Porque por un lado, la revolución francesa lo que empieza a generar es voltear a ver, que el pueblo empiece a ver que tiene que tener derechos, tiene que tener cierto estatus, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Y empieza a ver ese tipo de movimientos sociales. Estos movimientos sociales pues son armados en Francia y pues se dividen de diferentes tiempos, ¿no? Como lo es con este movimiento se empieza a dar fin al absolutismo monárquico, ¿no? Muy interesante por allí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después de este pequeño inicio de la Revolución Francesa, la etapa monárquica se da fin y se empieza con la era del terror de la guillotina, el consulado, ¿no? Que se designan ciertas personas para tener gobierno o autoridad en ciertas zonas de lo que era el país. Y después, pues, a la inestabilidad que había en este movimiento revolucionario, surge un personaje como lo es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y da un golpe de Estado militar en el que pues él instaura lo que es nuevamente el imperialismo, se convierte él en el emperador y empieza a generar el expansionismo francés. Al mismo tiempo, Inglaterra empieza a tener un auge ahora industrial.
Entonces ahí es algo bien interesante por allí que se da, que sean compaginados, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante por allí, ¿sí? Hoy estamos en Ciencias Sociales, Jacqueline, ¿sale? Hoy estamos viendo lo que es Historia Universal parte 2. Sí, no, si tú eres nuevo o educaleón o educaleona que no tienes mucho que has iniciado tu programa, no te preocupes, puedes recuperar la clase de Historia Universal parte 1 en nuestro canal de YouTube. Ahí están ya las clases de fortalecimiento académico, ¿vale? Para que te puedas contextualizar a lo que estamos hablando, ¿sale? Excelente, muy bien, muy bien, unos aplausos a todos los que ya compartieron la transmisión, veo por allí que ya están compartiendo, que están dejando ahí su reacción, su like, excelente, muy bien, ¿sí? Dice aquí, empezando por las cadenas de esclavitud, por acá dice Aniceto Chapis, ok, muy bien, ok, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora pasemos a la siguiente página, que son las revoluciones industriales y nacionalistas. Recordemos que durante el siglo XIX el espíritu liberal se expandió por Europa y América, ¿sí? ¿Por qué? Hablamos de los años 1800, ¿sí? De 1800 a 1899, ¿sí? Entonces hablábamos ya del siglo XIX, ¿sí? ¿Y en qué siglo se dio la independencia de México? A ver, dígame por allí, educaleones, educaleonas, ¿se acuerdan? Ya vimos Historia de México, así que por allí ya vimos Historia de México parte 1, ¿sí se acuerdan? A ver, ¿sí? Muy bien, ok, a ver, aquí, no te preocupes, Ofe Julio, si no nos puedes ver en este momento, puedes ver la clase repetida, no te preocupes, ya grabada, ¿sí? Ok, dices Gilberto Grimaldo, dice, sí, porque la tecnología y los avances en todo ámbito económico, social, han venido a transformar todo. Órale, muy bien, o sea, algo interesante, ¿sale? Y pues bueno, las revoluciones empiezan en 1800, en los años 1800, ¿no? Y por ejemplo, en 1830, en 1848 buscaron instaurar regímenes constitucionales frente al absolutismo. Paralelamente, movimientos nacionalistas impulsaron la unificación de territorios, como en el caso de Italia con Garibaldi, con Baur, y de Alemania bajo el liderazgo prusiano de Otto von Bismarck, ¿sale? Así que es algo interesante por allí, ¿sí? Ándale, en el siglo XIX, no, 1910 no fue la independencia de México, hay que actualizarnos por allí, Angélica, no te preocupes, ¿sale? Muy bien, María Barrera, un rugido de león para ti, porque dijiste muy bien, ¿verdad? En 1810, ¿sí? ¿Sale? Excelente, muy bien. Ok, en el siglo XIX, ok, qué bueno que han compartido en 1810, ahí que están diciendo, excelente, muy bien. Ok, muy bien, a ver, allí ya estamos aquí, ya estamos atentos, perfecto, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿piensas que el nacionalismo es una fuerza positiva o negativa en la historia y por qué? A ver, dime por allí en comentarios, educaleona, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien hubo este espíritu liberalista o nacionalista en el siglo XIX, como lo fue en nuestro país, ¿no? Que en 1810 empieza esta parte de quitarnos el yugo de la Nueva España, ¿no? De los españoles. Esto se da precisamente por la Revolución Francesa con esas ideas liberadoras y la Revolución Industrial, porque ya se empezaba a producir a nivel industrial, ¿no? Pero, por ejemplo, también otro punto muy importante que después retomaremos en Historia de México parte 2 es que se da la independencia de las 13 colonias que después se conocerán como los Estados Unidos. Así que es algo bien interesante, son 3 factores externos a nuestro país que influencian el desarrollo de nuestra independencia. Así que es algo muy interesante por allí, ¿sale? A ver. Minerva Torres, bienvenida, excelente, muy bien, sale, muy bien, dice aquí García Magdalena, 16 de septiembre de 1810 y culminó en 1821, cuando el ejército trigarante liberado por Agustín de Iturbide firmó los tratados de Córdoba y se proclamó la independencia de México. Ándale, muy bien, excelente, qué buen dato, andas bien informada, tú andas a toda garra, muy bien, excelente, ¿verdad? Muy bien, en 1810, ok, vamos por allí, excelente. Bueno, recuerda,
¿El nacionalismo puede ser una fuerza positiva o negativa? Esto va a depender, ¿sale? Depende en qué contexto se desarrolle. ¿Por qué? Porque recordemos que en el siglo XIX el nacionalismo ayudó a liberar pueblos del dominio extranjero, como lo fue en Italia, Alemania, en México también, lo que ahora conocemos como Estados Unidos también, ¿no? Pero pues también después este mismo sentimiento o esta misma fuerza nacionalista genera en el siglo XX un nacionalismo extremo, genera conflictos y dando pie a una guerra, pero no una guerra entre países, ¿no? O solamente para quitarte el yugo, ¿sale? Así que es importante analizar todo esto, ¿vale? Así que por allí, a ver, veamos por acá. Muy bien, 1810, maestro, aquí dice Mariño de la Rosa. Muy bien, excelente, ¿verdad? Muy bien. No, ¿cómo que no? Pues sí alcanzamos rebanada de pastel. A ver, vamos a ver. Si llegamos a las 100 compartidas, tenemos que llegar a las 100 compartidas, más de 100 compartidas de todos. A ver, todos a compartir. Quien ya compartió, quien ya haya compartido, regáleme un leoncito ahí en comentarios, no se preocupen, ¿sale? Es bueno porque no liberó. Ok, bueno, a ver. Sí, puedes generar divisiones y conflictos, efectivamente, también se da eso, ¿no? Pero recuerda que todo esto va a generar un cambio, ¿sí? Un cambio. Sí, bueno, vamos a ver qué cambios tienen que ver con esto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente información con el imperialismo y el colonialismo, ¿sí? Y esto se da en 1870 y 1914. Recuerda, en este periodo las potencias europeas protagonizaron un proceso de expansión imperialista, ocupando vastos territorios en África y Asia. Este fenómeno fue impulsado por el interés económico, o sea, para obtener materias primas y mercadeo, ¿sí? El deseo del prestigio internacional y la ideología del darwinismo social justificaba la dominación de pueblos considerados inferiores, ¿sí? Y esto, pues bueno, quizá no somos contemporáneos, pero aún a la fecha se sigue teniendo esta herencia del imperialismo y el colonialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vemos que hay algunos leoncitos que ya compartieron, excelente. Muy bien, a todos ustedes un rugido de león, un roar, claro que sí, ¿verdad? Excelente, muy bien, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ok. Revisen sus mensajes, le están contestando ahí por chat privado, no se preocupen, ¿ok? Excelente, muy bien, muchos leoncitos por aquí, excelente, muy bien. Bueno, retomando un poquito, recordemos que durante este periodo, pues las potencias europeas lo que empezaron es buscar territorios para obtener recursos materiales. El continente que fue afectado por esto, pues fue África en este caso, ¿no? Y a la fecha, pues en algunos puntos de África siguen siendo zonas de conflicto por esta parte de intereses económicos de recursos naturales. ¿Sale? Excelente, muy bien. ¿Sí? A ver. Ok, muy bien. Bueno. Y pues bueno, todo esto se va tratando y se empieza a regular, pero no es hasta 1884, 1885, en donde pues se regula la colonización de África, ¿sí? Repartiendo el continente entre las potencias europeas sin tener en cuenta a las poblaciones autóctonas. Este acto sentó las bases de muchos de los conflictos étnicos actuales, ¿sí? Y es lo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque pues bueno, todo esto genera que pues al final hay un interés económico en esto, ¿sale? Y ahora, Educaleones, ¿cuáles crees que son las secuelas del colonialismo en el mundo actual? A ver, díganme por allí en comentarios su opinión. ¿Cuáles creen que son las secuelas del colonialismo en el mundo actual? A ver, díganme por allí en comentarios. De aquí veo que muchos están compartiendo. Excelente. Bienvenida, Oralia Islas. Bienvenida de Cananea. ¿Verdad? Un saludo a los de Cananea. Unos aplausos porque hacen un gran esfuerzo por estar aquí en transmisión. Qué bueno que andan por acá. A ver. ¿Cómo vamos por allí? Excelente, muy bien. No se preocupes, Juan Carlos, no te preocupes.
Puedes ver la transmisión ya grabada una vez que finalicemos en nuestras diferentes redes sociales. ¿Sabes cuáles son nuestras redes sociales? Van a aparecer aquí en pantalla. Nuestras redes sociales es Universidad INPE, como lo estás viendo en este momento. También tenemos páginas de Facebook que se llaman Educatón Morelos, Educatón Nuevo León, Educatón Jalisco, Educatón Colima, Educatón Sonora y Prepárate Paisano para los que nos ven en el extranjero. Así que adicional de esto, te recuerdo que tú cuentas con el canal de YouTube para ver las grabaciones de los fortalecimientos académicos. Así que no te preocupes, yo sé que haces un gran esfuerzo o hacen algunos un gran esfuerzo por la señal, por estar aquí. Excelente, síganlo haciendo, pero no se preocupen, ahí van a poder recuperar la información en cuanto puedan. Ok, así que excelente, excelente. A ver. La pregunta, ¿cuáles creen que son las secuelas del colonialismo en el mundo actual? ¿Sí? A ver, veamos, ¿tendremos todavía secuelas de los años 1884 en la actualidad? ¿Ustedes qué creen? A ver, dígame por allí. ¿Sí? A ver. Bienvenida Jocelyn, excelente. Ok. En las redes sociales aquí nos están diciendo... ok, Jacqueline, no te preocupes, te vamos a contactar, ahí déjanos tu nombre completo para contactarte y vamos a poderte orientar, no te preocupes. Rocío dice, la degradación medioambiental, el subdesarrollo económico, ok, la desigualdad social, ok. ¿Existe racismo aún, profe? ¿Sería una secuela? Sí, pudiera ser una de las secuelas, evidentemente, ¿verdad? Ok, económica dirá, no, Luis Reséndiz, ahí tienes que estar bien atento en la transmisión, porque la palabra clave no se dice ahorita, ahí tienes que estar bien atento, ok. Yo sé que algunos están trabajando y que hacen el esfuerzo por estar aquí en vivo, así que unos aplausos a todos los trabajadores que están aquí conectados y que a pesar de todo esto, están haciendo el pequeño gran esfuerzo de estar en su clase, ¿verdad? Excelente, muy bien. Desigualdad y clases sociales, ok. Bueno, aún hoy pues vemos estas secuelas, ¿verdad? Muchos de ustedes ya lo están diciendo. La pobreza estructural en África, por ejemplo, es una de las secuelas que vemos. Los conflictos étnicos provocados por fronteras artificiales, las desigualdades económicas entre países de norte y sur global. También pues hay una deuda histórica con las culturas que fueron reprimidas o destruidas. ¿Sale? Excelente. Vemos que aquí compartimos la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Desigualdades económicas, inestabilidad política, pérdida de identidad cultural. Muy bien, Alma Alonso, unos aplausos para tu comentario. El nacionalismo fue una idea ideológica política que surgió en el siglo XVIII. Ok, muy bien, excelente, ¿verdad? Dice Miguel Ángel, el crecimiento económico de África y algunos países de América fue muy lento comparado con países europeos, evidentemente por este tipo de intervenciones, ¿verdad? Muy bien. Hay mucha desigualdad social, laboral, evidentemente, ¿verdad? Y pues esto lo vemos con cuestiones actuales, ¿sí? No sé si se están enterados, ¿verdad? Pero de repente pues vemos notas internacionales en que sucesos que pasan en otros países, ¿no? Como lo es nuestro vecino del norte, que pues tienen ahí un detalle con la cuestión de la migración, ¿no? Y entonces pues ahorita pues se está manejando de una forma pues militar, ¿no? Y entonces este sentimiento nacionalista de repente puede ser un poco peligroso, ¿no? Y lo vamos a ver por qué, ¿sí? Van a ver por qué el sentimiento nacionalista llevado a un extremo tal es muy peligroso, ¿sí? Es un sentimiento que puede generar un conflicto global, ¿sale? Muy bien, a ver aquí, desigualdad, ok, excelente, desigualdad, ok. Lore Carreón, sí, no te preocupes, Lore, mira, allí todas las guías tienen un índice, así que ahí en el índice viene la página. No te preocupes, puedes buscarlo con calma, tranquila, no te preocupes, ¿ok? ¿Sale? Ok, muy bien. Ok, a ver, aquí si hay desigualdad, racismo, ok. El colonialismo en el mundo actual, ¿sí? ¿Y será que ya no existen las colonias o sí existirán las colonias? A ver... ¿sí? Bueno, que me responden esto, pasemos a la siguiente diapositiva, aquí con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial va a datar entre los años 1914 a 1918, ¿sale? Ya estamos viendo aquí la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A ver, vamos a ver, sí, no, a ver,
Díganme. A ver, excelente. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. El neocolonialismo. Muchas potencias siguen influyendo económicamente, políticamente, países del sur global. Empresas multinacionales explotan recursos de África o América Latina. Órale, muy bien, muy buen comentario, Angélica. Andas bien informada, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, aquí la Primera Guerra Mundial, pues ya dijimos, va a estar entre los años de 1914 a 1918. Esta estalló tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero, ¿sí?, al trono austrohúngaro, ¿sí? Sin embargo, el conflicto fue producto de un sistema de alianzas rígidas, el nacionalismo exacerbado, el militarismo y la competencia imperial. Aquí participaron de más de 30 países y murieron más de 10 millones de personas, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí vemos en pantalla algunos puntos muy importantes, como lo es el nacionalismo, el imperialismo, que influyen en todo esto. Ya vimos lo del archiduque Francisco Fernando, la formación de alianzas, y pues también a la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Guerra de Trincheras. ¿Por qué? Porque esta fue el primer conflicto armado en el que pues la forma de pelear o de entablar la batalla pues era por medio de esto, de las trincheras, ¿no? Los soldados se metían allí y pues de allí esperaban una noche, una semana, 2 días, meses a que pasaran por allí el ejército contrario y pudieran atacarlo, ¿no? Entonces, por eso es conocida como la Guerra de Trincheras, ¿sí? Y pues bueno, ahí están lo que son las potencias centrales y la intervención de Estados Unidos, ¿sale? Que también pues se metió al conflicto. Aquí es algo bien curioso porque pues bueno, uno de los países que empezaron tomaron bando, pues se tuvo que salir por alguna situación nacional. Así que en casa tenían algunas situaciones ahí sociales que más adelante andaremos allí observando, ¿ok? Muy bien. Y pues bueno, el uso de las nuevas tecnologías como lo es la ametralladora, los gases tóxicos, los tanques de guerra, cambió la forma de hacer guerra, ¿sí? El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, lo que más tarde se alimentaría el resentimiento que origina la Segunda Guerra Mundial. Pero díganme, educaliones, ¿qué aprendemos de esta guerra? ¿Se aprendió o no se aprendió? ¿Sí? ¿Se aprendió algo después de la Primera Guerra Mundial? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿sí aprendimos algo o no? Sí, la Guerra Mundial se está viendo en los Estados Unidos con mexicanos que están deportados a sus países. Efectivamente, ¿verdad? Ahí vemos una consecuencia actual de este tipo de movimientos, ¿verdad? Muy bien, dice que hay colonias en la actualidad, como es Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, nos comentan por acá. Ok, ¿sí? También es conocida como la Gran Guerra, ¿verdad? Sí, claro que sí, la Gran Guerra. ¿Por qué era conocida como la Gran Guerra? Porque los soldados decían que era la Gran Guerra porque nunca se imaginaron que volvería a haber una Segunda Guerra. Así que es algo bien curioso por allí. ¿Sale? Muy bien. ¿Sí se aprendió? ¿Qué se aprendió? A ver, ¿qué se aprendió en la Primera Guerra Mundial? ¿O no se aprendió nada? ¿Sí? A ver, vamos por allí. A ver. No sé, ahí tendrías que tomar captura por allí, Rosario. Ok. Pues más estrategia porque después vino la Segunda Guerra Mundial. Ok, muy bien, José, puede ser por allí, ¿sí? Dicen que no se aprendió nada, aquí dice Ruth también, Areli, ok, perfecto, ¿sí? Se creó la Sociedad de Naciones, evidentemente es una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se crea la Sociedad de Naciones, ¿sí? Pero pues esta no fue suficiente. Recuerden que el Tratado de Versalles dejó resentimientos y eso pues generó nuevos conflictos más adelante. También da pie este Tratado de Versalles al surgimiento del fascismo, que fue una señal clara de que pues no todo se resolvió como tal, ¿no? Como aparentemente nos lo hacen saber a veces, ¿no? Ok, no se ha aprendido porque siguen siendo guerras. Ok, muy bien, ok, bienvenido, muy bien, ¿sí? Ok, muy bien, bueno, más adelante dice que no se aprendieron nada. Ok, bueno,
Ahora, recuerden que hace momento les decía que hubo un país que empezó la Primera Guerra Mundial, tomó un bando, pero después, poco tiempo después, se tuvo que salir por conflictos en casa y conflictos nacionales. Bueno, pasemos a la siguiente información con la Revolución Rusa. Y es efectivamente Rusia el país en el que pues al inicio de la guerra pues toma bando, inicia la pelea en la Primera Guerra Mundial, pero pues al mismo tiempo, cuando se estaba dando la Primera Guerra Mundial, en Rusia se estaba dando un golpe de Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se derriba en 1917 al régimen zarista tras siglos de autocracia. Primero se instala a partir de esto un gobierno provisional, pero pues los bolcheviques liderados por Lenin lo derrocaron e instauraron un Estado socialista basado en las ideas de Marx. ¿Sí? ¿Recuerdan a Karl Marx? Ya lo hemos visto, lo vimos en la semana pasada, si no estoy tan mal, allí en Humanidades, ¿sí? Y con esto pues nació la Unión Soviética, que sería el primer país en declararse comunista, ¿sí? El nuevo régimen eliminó la propiedad privada de los medios de producción y estableció una economía planificada. El Estado controló todos los aspectos de la vida pública, la cual derivó en represión política, pero también en industrialización acelerada. Y a ver, dígame por allí, ¿les recuerda algo este tipo de eventos históricos? Ya ven que la historia no se puede ver como una forma lineal. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, también se da la Revolución Rusa, o sea, no podemos verla de forma lineal. Son eventos que muchas veces convergen por una misma época, un mismo periodo de tiempo, y es importante analizarlos, ¿sale? Sé que en otros lados las guerras aún siguen, efectivamente, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? De eso no se aprendió, ya que con guerra no se soluciona, lo contrario, se hacen más y más guerras. Ok, ¿verdad? Y bueno, a ver, aquí yo creo que sí se aprendió algo importante, sí, especialmente de la necesidad de cooperación de derechos humanos y la importancia de evitar el uso de armas nucleares. Eso sería con la Segunda Guerra Mundial, pero es muy buen comentario, excelente, ¿verdad? Se aprendió a dejar los miedos por tu país y tu gente. Ok, muy bien. Pues sí, ¿verdad? Tiene que haber cierta valentía allí en los soldados. Ok. Ahora, educaleones, ¿creen que la Revolución Rusa ofreció una alternativa viable al capitalismo? Si lo creen así o no lo creen así, díganme por qué. ¿Por qué creen que el capitalismo puede ser una alternativa? El comunismo de la Revolución Rusa es una alternativa al capitalismo, ¿lo crees? Sí, ¿no? Porque, a ver, díganme ahí en comentarios, estoy viendo aquí sus comentarios, ¿sí? Aquí dice, como en Cuba, que es un país comunista, evidentemente, ¿verdad? Sí, muy bien. Aquí de Acapulco nos están ahí, se está conectando Yanesi Natalí, muy bien. Un rugido de león porque está haciendo el esfuerzo por estar aquí. Efectivamente, andas a toda garra, ¿verdad? Ok, muy bien. Aunque también el diseño de nuevas armas más poderosas y mandatarios con poder para influir el bien y lamentablemente el mal. Ok, bueno, podría ser, muy bien. Evidentemente, muy bien, muy buenos aplausos. Aplausos a todos los que están aquí comentando, están dando aquí su punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien, no te preocupes. Vamos a ver. Aunque llegamos a conocer la inteligencia artificial por medio de lamentablemente las guerras. Ok, pudiera ser. ¿Sale? De Aguascalientes están conectando, excelente, muy bien, se aprende que se pierde mucha gente sin motivo, es mejor dialogar. Efectivamente, ¿verdad? Generalmente buscan al final un diálogo para dar fin. Con eso fue el Tratado de Versalles, ¿verdad? Por allí, ¿sí? Recuerda, aquí están diciendo lo del capitalismo y eso. Ok, son diferentes el capitalismo y el comunismo, evidentemente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué aprendemos de la Revolución Rusa? Aprendemos que pues, esto ofreció una alternativa que prometía justicia social y eliminación de desigualdades, pero en la práctica se convirtió en un sistema autoritario, con escasa libertad individual. Fue un modelo que inspiró movimientos en todo el mundo, pero también generó represión y crisis económicas, ¿sale? Entonces ahí es algo que
se tiene que analizar, ¿no? O sea, yo no digo que el comunismo sea malo, ni y el capitalismo sea bueno. Al final son cuestiones de perspectiva, son cuestiones de aprendizaje, ¿sale? Entonces es bien importante estar allí, ¿sale? Un rugido de león a todos los que están por acá, efectivamente, ¿verdad? Un rugido a los de Prepa Violeta de Tasco, un rugido a todas ustedes, todas las educalonas, claro que sí, evidentemente, ¿verdad? Muy bien, un rugido para Edgar Bernal también, un rugido de león, claro, ¿verdad? Efectivamente, con la URSS, ¿sí? ¿Qué significa URSS? A ver si se lo saben. A ver, no les voy a decir la respuesta, díganme qué significa la URSS, ¿se acuerdan? Sí, ok, muy bien. Un rugido para Unidad Charcas, un rugido de león, ahí está la petición de rugido de león, todos los que quieran, excelente. Muy bien, chicos, excelente. La Revolución Rusa permitió tener la primera nación-estado comunista en el mundo, evidentemente, ¿verdad? Y entonces es gracias a esto que podemos analizar si el comunismo realmente es una alternativa o si el capitalismo sí es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque actualmente no nada más es Cuba un país comunista, también lo es, aunque no 100% comunista, pero China tiene bases comunistas, ¿sabes? Es la República Popular China. Y es algo bien curioso por allí. Otro país que a partir del comunismo y los regímenes, Corea del Norte también es una parte que si bien no es comunista, pero tiene un régimen con esas bases. Entonces algo bien interesante por allí. También depende en qué perspectiva quieras aplicarlo, ¿no? Es algo que podemos aprender de todo esto, imagínense, ¿sí? Ándale, excelente, muy bien. Miguel Ángel, Ara S. Luna y Alex Pachuca, los primeros tres, un rugido de león para todos, porque andan a toda garra y se la supieron, excelente, ¿verdad? Andan a toda garra, excelente, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Ya sabíamos que estaba lo de la cuestión de la URSS, de la Revolución Rusa, pero ¿qué más pasó? Bueno, pasemos a la siguiente información ahí en la página que sigue, ¿sí? Con el periodo entre guerras. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa vivió un periodo de inestabilidad, puesto que también se origina una crisis en 1929. Esta se origina en la Bolsa de Valores de Nueva York, provocando quiebras bancarias, desempleo masivo y desconfianza en sistemas democráticos. Esto permite el ascenso en algunas partes, como lo es Italia, del fascismo con Mussolini y del nazismo en Alemania con Hitler, que ofrecían orden y grandeza nacional. Ya vieron cómo ese sentimiento nacionalista también genera, pues dicen por ahí, es como lo seguro, aquí nos va a defender, nos va a solucionar todo, porque afuera, pues si tenemos poder todos los del pueblo, pues como que no se está viendo estable, ¿no? Y entonces esto genera, pues, que ciertos personajes suban al poder y pues también generen un cambio social en todo esto, ¿sí? Así que, pues bueno, esto se combina con propaganda, represión y expansionismo, ¿ok? ¿Qué condiciones sociales y económicas creen que permite el surgimiento de líderes autoritarios educaleones? A ver, díganme por allí en comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué creen que pase esto? Dice, el capitalismo da prioridad a la libertad individual, el mercado libre y la intervención limitada del gobierno, mientras que el comunismo pretende crear una sociedad igualitaria con propiedad colectiva. Ok, muy buen razonamiento por allí, excelente, muy bien. A ver, sí es cierto, ok, muy bien. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sabes? Están diciendo lo de la URSS. Ok, a ver, por acá. Fue una batalla sanguinaria, ok. Muchos saben lo de la URSS, excelente, no, a toda garra, educaleones. Aplausos a todos ustedes, unos aplausos por favor allí. Efectivamente, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Las guerras son un gran negocio para las grandes naciones, pero es algo que no mencionan los que inician y mantienen las guerras. Ok, muy bien. Vale. Bueno, ya vimos lo que es este periodo entre guerras. ¿Por qué? Porque, pues bueno, también pues ahí vemos que la crisis de 1929 pues tiene su punto de vista, ¿no? Cuando se crea una crisis económica que afecta a nivel mundial, no nada más ha pasado
la de la Gran Depresión, que es la de 1929. Hemos pasado varias crisis a lo largo de la historia, y entonces pues esto genera inestabilidad no solamente en los gobiernos, en la parte económica, sino en la parte social, porque esto se traduce en desempleos, en que pues todo sube, todo está carísimo, y sin trabajo, y el trabajo que te dan te pagan bien poquito, y parece algo que muchos de nosotros probablemente conozcamos, ¿no? Así que por allí, a ver, quiero ver sus respuestas. Ok, a ver, veamos. Bienvenida Rebeca, que estás desconectando, excelente, muy bien, Bien, de Tlapa también poniendo por acá, ¿sí? Ok, bueno, pasemos a la siguiente información con la Segunda Guerra Mundial. Y pues la Segunda Guerra Mundial va a comenzar con el conflicto en 1939, ¿sí? Con la invasión de Alemania a Polonia, y concluye en 1945 con la rendición de Alemania y Japón. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total, con bombardeos a civiles, genocidios, como lo fue el Holocausto, y el uso de armas nucleares. En esta guerra, más de 60 millones de personas dejaron de vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerda, aquí mencionamos varias cosas que son muy difíciles de digerir, ¿no? Como lo es el Holocausto. El Holocausto fue un crimen sin precedentes, ¿sí? 6 millones de judíos pues fueron exterminados sistemáticamente en Auschwitz, en los campos de exterminio de Auschwitz, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que pues les tengo una pregunta con esto. ¿Qué responsabilidad tenemos, ¿sí?, las generaciones actuales, como lo son ustedes, como lo soy yo, en recordar estos horrores de guerra, ¿no? A ver, díganme, todos ustedes, ¿qué responsabilidad tenemos? A ver, espero sus comentarios, a ver, ¿sí? Necesidad de diplomacia, ok. sí, el bigotito, pues sí, fue muy malo, ¿ah? Como en Hiroshima, ok. Araceli, un rugido de león para Araceli, porque está aquí desde el inicio de la clase. A ver, producción, un rugido para Araceli, por favor. Sí, porque sí, efectivamente, qué bueno que están por aquí. Sí, que excelente, muy bien. La invasión de Etiopía por Italia, sí, claro que sí, pues sí. Son cuestiones de verdad. Para más detalles, revisa bien tu guía, porque viene detallado todo, viene desglosado todo. Así que, pues bueno, a ver, vamos a ver. Y pues bueno, en lo que sigo esperando sus comentarios del Holocausto y todos estos horrores de guerra que estoy mencionando, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sale? A ver, ustedes díganme allí en comentarios. Y mientras tanto, yo les voy a hablar ahora de la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría va a datar entre los años 1947 a 1991, ¿sí? Allí el mundo vivió bajo una tensión constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no fue una guerra en la cual se dispararan como tal o hubiera un conflicto directo entre Estados Unidos y la URSS, pero sí hubo conflictos indirectos. O sea, se empezó una carrera nuclear, hubo divisiones como la del muro de Berlín, y pues el miedo a una guerra atómica fue constante, ¿sí? En América Latina, por ejemplo, la Guerra Fría tuvo repercusiones profundas, como dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos para frenar la expansión del comunismo, ¿sí? Entonces, pues allí es cuestión de analizar todos los datos y ponernos a pensar qué hubiera pasado, ¿no? Muy bien, pensar a conciencia, ok, ¿sí? Ser más consciente para que estas acciones no se vuelvan a repetir y concientizar a la sociedad. Efectivamente, ¿y alguno de ustedes ha visitado el museo? Hay un museo en la Ciudad de México. No sé si todos hayan tenido la oportunidad, pero pues allí es importante por allí que estén pues checando, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la obligación de cambiar para mejorar y no volver a prácticas antiguas. Ok, muy bien. ¿Cómo que la palabra clave cuál es? No. Muy bien, qué bueno que ya compartieron. Ok. ¿Sí? ¿Cómo? Laurita también anda bien puntual por acá. Efectivamente. A todos los que se conectaron al inicio, un rugido de león para todos ustedes que están aquí desde el inicio. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. No, aún no la he dado. Así que bien atentos por allí.
Ok, muy bien. Bueno, y pues, ¿en qué se traduce esto de la Guerra Fría? Muy sencillo, Ducaliones, no nos compliquemos. La Guerra Fría era una guerra de inteligencia, se tendrían que decodificar cosas. De repente la carrera, aquí ya les he dicho lo de la carrera de la bomba atómica, pero también era la carrera espacial, ¿no? De ahí surge lo que es la NASA actualmente, ¿no? Y entonces todo esto genera que, pues sí, bien, hay avances en la ciencia, pero en la ciencia militarizada, ¿no? Entonces de repente es un poco interesante por allí, ok, bueno. No volver a repetir los mismos errores. El museo se llama sobre concientización del Holocausto. Está en la Ciudad de México. ¿Sale? Muy bien. Y pues bueno, con esto se empieza a generar un nuevo orden que es la globalización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que la caída del muro de Berlín marca el fin de lo que era la URSS o el comunismo como tal, ¿sí? Unificando Alemania, ¿no? Entonces, pues esto genera que el régimen comunista pierda fuerza y por ende se cambie a otro tipo de modelo, ¿ok? Así que va por allí. Entonces, a partir de todo esto, también da pie, es algo bien simbólico la caída del muro de Berlín, porque no solamente es la parte política del comunismo o el capitalismo, sino también nos da pie a la globalización como tal. Y esto lo vemos en la siguiente información aquí en sus pantallas, ¿sí? Porque, pues bueno, para 1991 se cae lo que es el muro de Berlín, colapsa la URSS, ¿sí? Y oficialmente la URSS colapsa en 1991. Con esto el mundo entra en una fase de globalización neoliberal. Las barreras comerciales cayeron, las tecnologías digitales unieron mercados y culturas y surgieron nuevos poderes emergentes como lo es China. Sin embargo, también se profundizaron desigualdades y surgieron nuevos desafíos globales como el cambio climático, el terrorismo o las pandemias. ¿Sale? Así que pues eventos como por ejemplo del 11 de septiembre que les comentaba hace rato o la crisis financiera del 2008 marcan el inicio de un nuevo siglo XXI actual, ¿no? Incierto y cada vez pues más conectado, más interconectado. Entonces ahí es algo interesante y yo les tengo una de las últimas preguntas del día. ¿La globalización une o divide a los pueblos? ¿Por qué creen esto? A ver, díganme por allí en comentarios, yo lo estoy leyendo a todos ustedes. ¿Ustedes creen que la globalización nos une o nos divide? A ver, quiero ver su opinión. Dice ¿la nueva qué? Sí, así terminó la Guerra Fría, ok. A ver, allí ya viene la tercera guerra, mismos contrincantes, aparentemente no serían los mismos, pero ojalá y no, porque estar en un tiempo de guerra es algo bien complicado, ¿sale? Aquí dicen que nos une, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué nos une? Si divide, ¿por qué divide? A ver, díganme por allí. ¿Sí? Y bueno, lo que ustedes me están escribiendo, les comento que pues algunos están a favor de la unión, otros dirán que la globalización divide. Yo les digo que son ambas cosas. ¿Por qué? Porque pues en términos de comunicación e intercambio cultural y acceso a tecnología, sí nos beneficia, nos une, pero también divide porque no todos los países participan en igualdad de condiciones. Algunos se benefician mucho más, mientras que otros quedan marginados. Así que por allí, excelente, vamos a ver. Muy bien, dice que nos une, otros que nos une. Pues sí, evidentemente, sí nos une, ¿verdad? Muy bien, veamos por acá. A ver aquí sus comentarios, ¿sí? Ok, muy bien, a ver. Muy bien, a ver. Ok, a ver, sus comentarios. A ver, aquí dice que nos une, ¿sí nos une? Si no hay trabajos, los trabajos son mal pagados, monopolizados, ok, muy bien. Ok, se nos divide porque las potencias económicas siempre buscan sacar ventaja en algunas ocasiones. Y pues, ¿en dónde vemos esto? Por último, el día de hoy, díganme, ¿en dónde vemos esto? ¿Sí? A ver, dice que nos divide. Lo mejor es respetar el comercio interno de cada país. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la actualidad, pues sí tenemos mucho avance como lo es la inteligencia artificial, como hablamos ya de
como avances en la genética, como lo platicaban en su momento con el profesor Iván, ¿no? Todo esto, pues ahí tenemos muchos avances en medicina, muchos avances tecnológicos, hasta ustedes estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, y nos están siguiendo de Aguascalientes, nos están siguiendo de allá de Sonora, de Nuevo León, de Guerrero, y entonces todo esto genera que nos podamos conectar y ustedes puedan recibir la información de su fortalecimiento, pero al mismo tiempo genera conflictos y conflictos muy, muy interesantes por allí que analizar con el tiempo, ¿no? Porque la historia es eso, la historia tenemos que analizarla con todos los datos y con el paso del tiempo para poder llegar a una conclusión más completa, más global, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la transmisión les decía, la tecnología también nos divide en la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? China anda ya con la red 10G y en nuestro país solo en algunas partes hay red 5G, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son diferencias en las que ya no tenemos la misma igualdad de condición para competir, ¿sí? Entonces eso genera mayor dificultad y en algunas partes el internet pues es limitado, en otras partes pues sí es un poco más fácil acceder, pero que sigue siendo, para algunos bolsillos sigue siendo muy costoso, ¿sí? Entonces no estamos en igualdad, ¿no? Entonces es algo que se tiene que seguir analizando, que tenemos que seguir generando pues mucho debate, mucha opinión y pues bueno, muy bien, ok. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Ya lo dije, Axel, en 1991. ¿Cómo se te fue el dato? Ok, algunos porque les gustan los tratados y divide porque no son equitativos en los tratados. Ok, la globalización tiene un impacto complejo en la sociedad que puede considerarse tanto una fuerza unificadora como una fuerza divisora. Muy bien. ¿Sí? Nos une un rugido, claro que sí, un rugido para todos porque nos une, ¿verdad? El rugido nos une, y vamos a compartir con el hashtag o rugido nos une. Excelente, muy bien, ¿verdad? Muy bien, a ver, muy bien. Entonces, pues vamos a ver. Ahora sí, pues pasemos a la parte de la palabra clave. La palabra clave del día de hoy, les digo que las reglas, ¿sale? La regla es que no se puede compartir por ningún medio, por favor. Ya estamos detectando, estamos viendo a todos los que están rompiendo la regla, van a tener una llamada de atención por allí, seguramente. Pero les recuerdo, la palabra clave no se escribe por ningún medio, la palabra clave se escribe con letras mayúsculas en donde dice contraseña de examen, ahí en su plataforma, ya la escriben y le dan iniciar intento para que puedan responder el examen el hoy aprendí del día de hoy, ¿sale? Así que todos muy atentos por allí. La palabra clave del día de hoy es, a ver, muy bien, muchas gracias por el rugido. ¿Sí? La palabra clave del día de hoy es imperio. ¿Quedó claro? Si te quedó claro, regálame un osito ahí en comentarios. Recuerda también compartir la transmisión, dejarle like ahí a nuestra publicación para que podamos ver que nos estás viendo, nos están siguiendo. Y una vez que finalicemos la transmisión, corre a tu plataforma a contestar tu Hoy Aprendí, porque estamos viendo quiénes están contestando ahí los Hoy Aprendí al día, ¿vale? Para que de aquí digan yo vine a la clase y aquí está mi asistencia, ¿vale? Excelente, muy bien, ya veo que un primer leoncito, muy bien. Ok, muy bien, un rugido para Prepa Violeta Acapulco, un rugido a todas las Prepa Violeta Acapulco, Tasco, Tlapa, ¿verdad? Todas ellas, muy bien. Chilpancingo también, Iguala, excelente, muy bien, ¿sí? Saludos a Huitziltepec, un saludo para allá, excelente, muy bien. Bueno, pues recuerden que nos vemos, tenemos una cita también, porque la próxima semana no se pueden perder el fortalecimiento académico, porque vamos a estar repasando muchas cosas muy interesantes, ya se las haremos llegar a su tiempo, en su momento. Recuerda, lunes, martes, miércoles, 7 de la noche, aquí nos vemos, y les recuerdo que en Educatón se estudia hoy y mañana también. Nos vemos el lunes.